Buenas noches. Bienvenido a esta entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Pedirte como primer punto presentarse con su nombre, el cargo al que aspira y también su lugar de nacimiento. Muy bien, buenas noches a todas. Mi nombre es Ángel Mario García Guerra, yo aspiro al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mi fecha de nacimiento es el 24 de julio de 1964. Me preguntaron eso, Sí, ¿verdad? sí, ajá. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la primer pregunta. México vivió una gran reforma en materia de derechos en 2011, en materia de derechos humanos, y quisiera preguntarte los precedentes que hay de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de protección de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. ¿Trabajadoras qué, perdón? Trabajadoras del hogar. Se hizo, a partir de eso se hicieron unas reformas que constituyeron en reconocerles como trabajadores y además reconocerles también sus derechos sociales como la inscripción al IMSS y cualquier otra prestación como cualquier otra trabajadora o trabajador. Igualarlos a cualquier otro servidor, a cualquier otra persona que presta un servicio a un patrón. Gracias. Sí. Buenas noches. Yo te preguntaría, en base a tu experiencia y perspectiva, que si nos puedes enumerar concretamente cuáles serían tus propuestas para, en dado caso de ser favorecido y que llegues a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuál sería tu propuesta para este cambio del sistema de impartición de justicia en nuestro país. Yo veo dos áreas muy importantes de oportunidad en el Poder Judicial de la Federación. Primero, la transparencia y segundo, el retardo en las resoluciones. Una justicia que no llega pronta no es justicia. En mi opinión personal, el tema de transparencia creo que es fácil de resolver con tomarse decisiones hacia el interior de la Corte y que se hagan extensivas ahora al órgano de administración judicial. El otro tema del retardo en la justicia me parece que en gran medida se debe al excesivo exceso de formalismos que hay en las resoluciones. Es cierto que la Constitución obliga que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados, pero estar fundado y motivado no quiere decir que sea tanta repetición de formalismos en una resolución. El ejemplo más cercano es esta última resolución que se generó en la Corte, que hubo mucha polémica, que estuvo propuesta por uno de los ministros. Era una resolución de 366 páginas cuando yo creo que con 5 hojas se pudo haber transmitido la idea de lo que importaba. Entonces, yo he visto que en los últimos 30 años, desde la novena época hasta la época actual, a través de la jurisprudencia se han ido incrementando los formalismos en las resoluciones judiciales, lo que los ha elevado al rango de solemnidades y eso hace que se retarde mucho un secretario haciendo un proyecto para luego pasarlo a revisión y luego que es otro tanto de tiempo para los magistrados, jueces o ministros, revisar proyectos tan voluminosos. Entonces, ¿qué propuesta haría específicamente hacia el Pleno de la Suprema Corte? Que se nombre una comisión que haga una revisión de toda la jurisprudencia que se ha emitido desde la novena hasta la época actual y todo aquello que tienda a poner por encima de la justicia al derecho o por encima del fondo la forma, que se cambie. Incluso hubo una reforma muy importante en ese tema cuando se creó la nueva ley de amparo y en la Constitución, precisamente en la reforma de derechos humanos de junio de 2011, donde se le dio prioridad a las resoluciones de fondo en los juicios de amparo sobre la forma, pero en la realidad no se aplicó. Creo yo que la jurisprudencia en estos últimos años ha sido una forma paralela de hacer una legislación alterna que termina teniendo más peso que la propia legislación creada por el órgano legislativo. O sea, a eso le agregamos que a partir del 2011, con esa reforma, la Suprema Corte de Justicia cambió su criterio del control cerrado de constitucional a un control difuso,
lo hace todavía más complejo. No estoy en contra del control difuso de la constitucionalidad, pero yo creo que sí habría que ver qué más requisitos le ponemos, porque podemos llegar al extremo que un solo juez en cualquier estado de la República, un juez federal, tenga el poder de anular una decisión creada por el órgano cuya función principal es la creación de la ley. Muchas gracias. ¿Gustan hacer alguna pregunta? Sí, en el orden de ideas que usted expone, ¿de qué manera visualiza su cargo como ministro, si llegara a ello, desde el punto de vista humano? Porque la justicia, el derecho existe para llegar a la justicia, cuando menos eso queremos quienes estudiamos derecho y trabajamos en esto. Pero si desligamos al ser humano que está detrás del, que está solicitando el amparo o la demanda o la denuncia, pues ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, usted en su caso como ministro, ¿de qué manera trabajaría esta parte que parece que perdieron los ministros de la Corte, perdiéndose en este cúmulo de hojas y hojas y hojas, que básicamente desde mi experiencia pues era repetir y repetir y repetir? Pero bueno, la pregunta es hacia usted, ¿de qué manera recuperar y centrar el humanismo en el Poder Judicial Federal? Espero que mis palabras no ofendan, pero yo creo que los juzgadores federales, particularmente los ministros, aunque no en exclusiva, se deshumanizaron, totalmente deshumanizaron. Y aunque es cierto que siempre ha habido una pugna entre el naturalismo y el positivismo y nos han formado en todas las escuelas de derecho, yo soy profesor, hacia un positivismo exacerbado. No son corrientes ideológicas distintas, sino complementarias. Entonces hay que darle el lado humano a la justicia y de qué manera, pues tener contacto con el justiciable. Yo siento, e insisto, no quiero ofender, que los ministros vivían en una cúpula irreal en la que solamente ellos pertenecían a ese mundo y desde ese mundo creaban la jurisprudencia que luego permeaba todo el país. Y esa jurisprudencia estaba totalmente deshumanizada porque no contaban ellos, o tal vez no lo preveían, porque muchas veces nunca estuvieron en una agencia del Ministerio Público, nunca fueron litigantes, nunca estuvieron en un juzgado, nunca fueron jueces. No estoy diciendo que todos, sé que hay gente de carrera judicial, pero esa forma de llegar que había antes, a través de una propuesta del Ejecutivo aprobada por el Senado, que todos sabemos que los que llegaban eran amigos del Ejecutivo, entonces ellos vivían en una cúpula irreal, completamente irreal, que no les permitía voltear a ver al pueblo que estaba gritando justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle un giro. No basta con una reforma a la Constitución, no basta con que lleguen nuevas personas a ocupar estos puestos. Hay que realmente concientizar a todo juzgador, desde el más alto ministro, presidente de la Corte, hasta el oficial judicial, para que tengan en cuenta que la razón de ser y de existir del Poder Judicial es servir al pueblo, que al día de hoy no tiene justicia. Gracias. Gracias. Una siguiente pregunta, licenciado, es ¿cómo materializar la justicia a los pueblos indígenas? ¿Cómo aplicar una perspectiva intercultural desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sé que es un tema complejo, porque hay muchas culturas en ese sentido en nuestro país y es un tema que no se puede abordar con facilidad. Sin embargo, sí debe de formarse, digamos, comisiones dentro del Poder Judicial que se especialicen en el estudio, en la atención a estos grupos vulnerables de sus culturas, de sus costumbres, y de alguna forma no que ellos se ajusten al mundo que nosotros vivimos de una justicia diferente, sino que el Poder Judicial se ajuste a ellos y claro, siempre se debe de cuidar que ninguna de las tradiciones, de las culturas, de las formas en que ellos se manejan hacia el interior de sus comunidades afecte derechos humanos, sobre todo el tema de mujeres, porque es un tema muy sensible de las mujeres, porque sabemos que en muchas de estas culturas la mujer ha sido materia de cosificación. Y entonces, cuidando ese aspecto, llevar el Poder Judicial hacia ellos
y siempre teniendo como punto de partida primordial el respeto a los derechos humanos. Y en mi opinión personal, ponerle un punto especial o una especial atención al tema de trato de mujeres y niñas y niños. Muchas gracias. Tiene poco más de un minuto para un mensaje final que desea hacer. Yo creo que es importante que desde la Suprema Corte o del Poder Judicial Federal también se incentiven reformas a las fiscalías, tanto federales como estatales, y que se creen colegios de abogados reales, colegios de abogados que en realidad sean profesionales, que sean ellos quienes otorguen las patentes o licencias a los abogados para que si hacen una mala praxis no puedan seguir ejerciendo, que se trabaje también con el legislativo para crear un capítulo o catálogo de delitos específicamente aplicables a las personas involucradas en los procedimientos judiciales que mienten o que incitan a las personas a mentir o que manipulan la información, porque eso tiene mucha afectación, sobre todo en temas de hoy en día de familia, como es custodia de menores y violencia hacia las mujeres. Muchas gracias por su presencia y participación y le pedimos estar atento a la comunicación de este comité a través del correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias.